tenemos una omnicanalidad muy fuerte que es, bueno, la web que mencionábamos, que tenemos más de 1 millón de usuarios por mes y hoy más de 160 agencias en toda Argentina. Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En el siguiente episodio conversamos con un amigo de la casa, Lucas Anesini, el referente de performance marketing en el mundo. En esta charla profundizamos un poco en su capacidad de adaptarse, aprender y reinventarse en cada contexto durante el transcurso de su carrera y sobre todo en su rol actual. Lucas, Santi, un gustazo tenerte acá. gracias por la invitación. Por favor, por favor. Bueno, vamos a arrancar desde el comienzo. Podríamos hablar desde el comienzo de tu primera experiencia profesional, pero vamos un pasito más atrás. ¿Qué estudiaste en la universidad y cómo llegaste a decidir estudiar eso? Bueno, yo estudié en UCES la licenciatura en marketing. La verdad que cuando uno salía de secundario, uno a veces piensa que es grande, ¿no? A esa altura y bueno, no tenía bien definido qué quería estudiar, la verdad. De hecho, empecé a estudiar, me interesaba mucho la nutrición deportiva, me metí en U y demás. Tampoco tenía, la verdad que plata, y siempre me gustó sustentarme solo en cuanto a los estudios y no era una posibilidad ahí pagar una carrera universitaria. Mis hermanos estudiaron marketing, uno y el otro publicidad. Siempre me interesó, siempre estuvo en la cuna de la familia. Mi mamá también trabajó en FATE y era responsable de marketing, la vieja escuela, ¿no? Y bueno, eso siempre estuvo en la familia, siempre me interesó. Así que bueno, en principio arranqué por ahí, después me fui. Una vez que estuve sólido laboralmente, me pasé a marketing ya con una idea más consolidada, con ganas y bueno, definido, ¿no? Sí. Bueno, empatizo mucho con eso porque también tuve ese momento en mi adolescencia un poco más rebelde de Sí. Tal vez quiero estudiar otra cosa. En mi caso me interesaba mucho la neurociencia. Claro. Duré una materia de química, o mejor dicho, o sea, Sí, literalmente sí. ni siquiera una materia, o sea, una clase de la materia de química para darme cuenta que no era el camino. Y también vine de una familia que trabajaba mucho en marketing y comunicación, así que entiendo totalmente ese, Sí. tal vez puedo ir por otro camino y después tal vez encontrar Te pasa eso, te pasa de, che, quiero, ¿por qué? O sea, porque lo veo, porque me interesa, pero realmente lo que quiero, bueno, es ir descubriéndolo. Esa es la clave. Tal cual. Y bueno, después tuviste tu primera experiencia profesional. ¿En qué industria fue? ¿Qué rol tuviste? Bueno, yo arranqué en una distribuidora de medios gráficos. Nada, era 100% administrativo. Estaba a cargo ya de entrada de una distribuidora. Digamos, ya ahí tenía a cargo la organización de la distribución de los diarios, de la revista, y era una pyme. Entonces, ya de entrada, era como que yo siempre me metí en la cocina del negocio, ¿no? En la rentabilidad, en los precios, en contacto con clientes, con proveedores. Pero bueno, era 100% administrativo. La verdad que fui creciendo, me fui posicionando hasta que bueno, llegué a un momento que tenía un techo. Ya ahí estamos hablando 2009, 2010, y ya se veía que una proyección que el papel iba a tener justamente un papel menos predominante a futuro, ¿no? Con lo digital. Tal cual. Entonces, y ahí pasaste a salud. Ahí me recibo en 2013, 2014. Y bueno, vi una oportunidad en un puesto de marketing, una responsable de marketing en una exportadora de productos médicos de alta complejidad. Era un B2C, un B2B, perdón. Y bueno, ahí ya me pasó, vino la oportunidad de trabajar en marketing, no la dudé. Y bueno, lo mismo, una pyme con la posibilidad de ya de entrada meterme en el negocio. Era el único responsable de marketing, hacía de todo. ¿Viste? Cuando arrancás este tipo de trabajo y en marketing, cuando no saben bien para qué funciona. El famoso pulpo. Exacto, te convertís en un pulpo, eso me dio mucha expertise.
hacía desde organización de congresos acá en Argentina o en internacionales, hasta manejo de lista de precios, teníamos distintos clientes, obras sociales, instituciones, médicos. Y bueno, empecé la verdad que a manejarme bien, me consideraron un montón. Y bueno, después empecé a tomar decisiones más sobre la venta, más sobre organización de equipos. O sea, organizábamos los territorios de los vendedores, de los visitadores médicos. Y bueno, ahí empezaba a ver, yo como que digo siempre, arranqué como de atrás, desde arriba para abajo, de ver un poco más el negocio, el 360, y no era tan analista. O sea, veía un poquito todo en cuanto al negocio. ¿Y eso te sirvió para siguiente experiencia de vuelta en otra industria distinta en el rubro automotriz? ¿Qué te llevaste de esa primera experiencia en la parte de salud, pero en marketing, a la automotriz? Bueno, la verdad que una de las cosas que me llevé de salud es muy difícil trabajar con productos médicos también, ¿eh? Ver operaciones, ver para qué funciona, digamos. Hay que tener también vocación. Un poco quería salir de ese estilo de producto, y después me empecé a meter, ya el último año en salud, me empecé a meter en lo digital, en performance, bueno, es un B2B, era más difícil, pero ya me interesaba, ya hacía un poco bueno, ayuda, te pasa un poco, ayudas con amigos que tienen empresas y te empiezas a meter, haces cursos, y ya veía que un poco mi foco iba y quería enfocarlo para el lado digital. También me gusta mucho en la analítica, los números. Siempre trabajé, bueno, con Excel y demás, y me interesaba. Así que bueno, también me llaman de un conocido de la facultad que tomó una posición de liderazgo. Me llamó, me dice, che, me gustaría que vengas. Y bueno, ahí me fui para la industria automotriz. No la dudé porque era más digital. Tenía un mixto entre los dos, pero era más digital y era un B2C. Sí, un poco más fácil relacionarte con la venta de un auto que con la venta de también, artículo médico, un poco más. Igual todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? pero sí, la verdad que igualmente no me quejo para nada. Fue súper interesante el rubro de salud. Bueno, y de ahí entonces salud, automotriz, y después finalmente llegás ahora al rubro del turismo, en donde estás hoy en día en Almundo. Antes de conocer un poco tu carrera dentro de Almundo, ¿qué es lo que te llevaste de esas dos experiencias previas, o en esas dos industrias diferentes, que te sirvió hoy en una industria totalmente distinta? O sea, si conectamos artículos médicos a viajes, sí es un salto muy grande, pero me imagino que te habrá llevado algo de todos esos. Sí, en principio me sé toda la experiencia en marketing digital. O sea, sabemos y todos los distintos tipos de focos, ¿no? Y trabajar con distintos objetivos de marketing ahí. Pero la realidad es que me dio la posibilidad de posicionarme también en el rubro automotriz como responsable de marketing digital para pegar el salto después en Almundo. Bueno, ¿qué es lo que me llevé? También es la posibilidad esta de interactuar y de conocer el negocio automotriz. Había y tiene unidades de negocio muy marcadas, tiene 0 kilómetros de autoahorro, postventa, y bueno, y además el grupo automotriz tenía un montón de concesionarias, un montón de visiones de negocio diferentes. O sea, no es lo mismo marcas, no sé si se puede decir marca, pero bueno, Volkswagen, Mercedes-Benz, Jeep, Ducati, Benelli, o sea, todos son productos que enfocan a audiencias diferentes, trabajás de manera distinta, con un foco diferente, con una estrategia distinta y bien marcada, y con un funnel diferente para cada producto. Y lo importante también ahí es que mezclábamos un poco la relación con los vendedores y con los equipos comerciales, y bueno, también la posibilidad de trabajar con un CRM fuerte y bueno, y darle un foco más a clientes potenciales que a otro tipo de campañas. Sí. Y ahí después de eso llegás a Almundo a fines de 2021, en un momento complejo para la industria del turismo, pero también a un rol ya de especialista, de Performance Marketing Specialist,
mucho más, valga la redundancia, especializado versus todos los roles previos que tuviste, que tal vez eran un poco más generalistas, por así decirlo, más de pulpo, por así decirlo. ¿Por qué tomaste esa decisión de ese cambio hacia el mundo y cómo fueron esos primeros meses, esos primeros años a nivel interno, pero también a nivel industria? Bueno, la verdad que el cambio fue una decisión difícil porque ya estaba muy bien posicionado en el rubro automotriz, pero bueno, me llamó mucho la atención el turismo, el proyecto de empresa. Yo no había estado todavía en una multinacional, quería vivir la experiencia, por más que la realidad es que yo entré como especialista, pero yo di como un paso para atrás, porque yo ya estaba como responsable y me encaraba un poco para una jefatura de un equipo de marketing ahí en la automotriz. Pero bueno, lo vi como una apuesta, lo vi como... la verdad que también estaba... el rubro automotriz es muy pesado, es muy demandante, a veces se convierte un poco en una carnicería, para decirlo mal y pronto, pero es así, es lo que es como es. Y bueno, necesitaba un cambio, también estaba muy lejos, necesitaba la posibilidad de trabajar más cerca. Y bueno, una industria súper desafiante, con todo tipo de productos, con todo tipo de desafíos nuevos. Y bueno, lo que sí fue difícil, que era pleno pandemia. Y como te decía hace un rato, antes de entrar nos habían confirmado que nos habíamos quedado el rubro de turismo se queda sin las cuotas internacionales. Okay. Un momento... Así que fue una apuesta. Eso completa. te iba a decir, que fue verdaderamente una apuesta, porque muchas veces pensamos que nuestras carreras como profesionales siempre tienen que ser hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Siempre en verde, pero esto que vos mencionaste, que es dar un paso para atrás, que viendo ahora y atando los hilos para atrás, fue un paso para atrás, pero para ir muchos más pasos hacia adelante. Y en ese momento, cuando tomaste esa decisión, como que fuiste consciente, digo, esto es un paso para atrás, pero estoy apostando a un crecimiento más. ¿Qué se te pasaba por tu cabeza en ese momento? Sí, yo me manejo mucho y les debe pasar que a veces cuando sentís algo como, che, esto lo tengo que hacer, bueno, yo lo sentía así, por más que a veces está mucho más adentro de lo que uno se imagina, ¿no? Es decir, bueno, esto me va a hacer crecer. También a veces los tiempos uno se ata, che, tengo tantos años y veré, hay que hacer un poco, mandarse, probar, no va a pasar nada, hay que afrontar esos miedos. Y bueno, yo la verdad que lo sentí y necesitaba un cambio también. Ok. Y bueno, después pasaste, de especialista, ese paso para atrás para ir para adelante, de especialista a coordinador y hoy por hoy como manager del equipo. ¿Qué skills tuviste que también ir sumando a tus herramientas? Digo, por un lado a nivel marketing, pero por otro lado también, me imagino, el equipo, liderazgo. ¿Cómo fue cambiando el rol a medida que fuiste creciendo dentro del mundo? Bueno, yo era especialista, pero más enfocado en performance. Me faltaba desarrollar bastante la pata de SEO en cuanto a lo técnico, ¿no? Hablando. Entonces tuve que meterme, aprender. Bueno, tenemos un especialista que aprende un montón y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo siempre en cuanto a lo técnico. Me faltaba esa pata que, bueno, considero que ahora a nivel de estrategia está sólida, siempre es aprender, seguir aprendiendo. Pero después es entender cómo funcionan todos los canales de atribución y saber que algunos canales están más al principio del funnel, como awareness, otros van a funcionar más como consideración y después, obviamente, los de conversión. Y entender qué estrategia usa cada canal de atribución, para qué momento, y no frustrarse si no tenemos los resultados de conversión, fue la clave para mostrar esos planes y esas estrategias. En cuanto a lo técnico. En cuanto a lo más blando, bueno, nosotros éramos pocos, fuimos sumando, nos hicimos cargo del equipo y fuimos metiéndonos hasta las entrevistas de los profesionales que iban ingresando y fuimos desde atrás creando el equipo. O sea, sin tener el título de líder hasta en ese momento, ¿no?
Después, bueno, se dio la oportunidad de tener la coordinación. Bueno, también es también por oportunidades, se mezcla un poco de todo, momentos, oportunidades, suerte, que te consideren, que te escuchen también tus líderes, y eso un poco también lo aprendí, ¿no? De escuchar al equipo, de entender sus necesidades y de potenciarlos también desde el humano y confiar. Es un poco, me fue formando como líder, y creo que hoy eso es una de las patas más importantes frente a cuestiones que no podemos manejar. El mercado a veces te pide una cosa, la empresa otra, y lo que te va a mantener un equipo sólido por lo menos es la confianza que te tengan, la posibilidad de que trabajen libres y que uno se pueda apoyar en ellos. Obviamente tenemos que demostrar resultados, pero bueno, hoy en día lo más sólido que tenemos es un equipo que responde frente a la confianza y a la posibilidad de trabajar sueltos. Sí. Y es interesante también lo que mencionás, que asumiste en cierto punto roles u oportunidades de liderazgo sin en ese momento tener el título, por así, que lo acompañe. Digo, creo que muchos profesionales sienten que se convierten en líderes cuando llega el título que acompaña eso, o que recién cuando llegue el título se pueden enfocar en roles de liderazgo. Y para hacer una analogía con el fútbol, digo, uno es el que lleva la cinta capitán, pero no necesariamente es el líder adentro de la cancha o adentro mismo de un vestuario. ¿Eso fue algo que tomaste de toda tu experiencia, de tu forma de ser? Digo, porque no todo el mundo toma esa decisión, por así decirlo, de tomar un rol como de liderazgo sin necesitar tener el título. Sí, bueno, cuesta un poco hablar así de uno, ¿no? Pero eso como que siento como que siempre me pasa en mi grupo de amigos, ¿viste? Es un poco el que une vamos a jugar un partido de fútbol, traigo un amigo de un lado, después se terminan haciendo amigos y bueno, eso creo que hay cosas que también se trabajan y se llevan. Yo nunca me quejé por hacer más de lo que me correspondía. A veces obviamente tenés que entender para qué o uno, bueno, marcar, esto me sirve hasta cierto punto, hablar con tus líderes y demás. Pero es entender que a veces es arremangarse, hacer un poco más y bueno, después uno ir identificando sus propias habilidades para, en este caso, liderar. Totalmente. Y creo que en una industria como la del marketing o la digital, donde, digo, creo que en todos lados uno aprende haciendo. Creo que me gustaría que un médico, si me tiene que hacer cirugía, que no aprenda realizando la cirugía, pero tenemos una industria particular. Pero creo que el liderazgo, sobre todo, es una de esas cosas que uno también, es como que uno puede leer un montón de libros, escuchar un montón de podcasts, ver un montón de videos, pero uno tiene que tomar esa decisión de empezar a ponerlo en práctica y, como bien decís, ir encontrando esas herramientas o ese perfil que uno puede llegar a tener. Y también el liderazgo no es solamente vertical en el sentido de al equipo al cual uno coordina o al equipo que uno lidera o sus pares, sino también el liderazgo hacia arriba. Digo, hay algo muy particular que tiene el performance marketing, que para mí es un arma de doble filo. Digo, se puede medir un montón de cosas o casi todo. Entonces, cuando los resultados acompañan, eso está buenísimo. A veces los resultados no acompañan porque obviamente siempre hay factores externos. ¿Qué herramientas, aprendizajes, qué te ha servido también para un poco llevar a la mesa, exponer y hablar sobre lo que están haciendo o lo que deberían hacer con tal vez otros stakeholders y tomadores de decisiones, mesas de directores, que obviamente no tienen por qué ser expertos ni en digital ni en performance? ¿Cómo te sirvió ahí? Bien, antes que nada quería aclarar otra de las cuestiones que no es menores frente al equipo hacia arriba también es, a veces uno se equivoca, reconocer el error, ¿no? O sea, te hace menos somos humanos y nos equivocamos, es entender un poco eso y ir trabajando sobre el error es la clave también para crecer en lo profesional también, obviamente en lo personal. Después, en cuanto a
bueno, al directorio, al comité, al CEO, que no tienen por qué saber lo operativo o lo más profundo del marketing digital o performance. Bueno, es mostrarle, ellos te van a pedir resultados, te van a pedir rentabilidad. Nosotros tenemos un objetivo de un peso de la inversión sobre la facturación, eso lo tenemos que cumplir. Y bueno, yo después me tengo que hacer cargo cómo manejarlo para que eso se cumpla. Después, el índice de ROI, de la rentabilidad. Pero bueno, puedes hacer entender por qué hacemos tal o cual acción es, y nos ha pasado de mostrarles presentaciones, pero que sean más enfocadas en capacitación. Que entiendan para qué se está haciendo una acción, para qué funciona el canal y en qué momento te va a dar el resultado esperado. Pero después, y es lo que me pasa y lo agradezco, es que depositen tu confianza en cómo manejar el presupuesto mientras vos le lleves el resultado final. Y eso es importante, que te dejen trabajar también. Y bueno, ante cualquier cuestión siempre tenés la manera de justificarlo con números, con etapas, con un roadmap, con lo que fuera que ellos le vayan marcando la pauta y la seguridad en el camino, que ese objetivo se va a conseguir. Pero es importante que tomarse el tiempo para capacitar también y que entiendan que, por ejemplo, SEO no es un resultado instantáneo, es un resultado a largo plazo. Una campaña de Google CPC, el resultado lo tenés instantáneo, no pasa nada. Pero bueno, es entender también en qué momento del funnel se encuentran y bueno, comunicarlo. Tal cual, tal cual. Y me imagino también que, a ver, vos estás liderando todo lo que es el equipo del área de performance, pero también me imagino que hay áreas más enfocadas en brand, más enfocadas en producto y demás, que vos obviamente tenés que tener un diálogo y una colaboración, Sí. Porque al fin y al cabo todos hacen al objetivo final del negocio. Pero todos tienen un objetivo o un KPI distinto al cual cada uno está mirando. Performance mira una cosa, brand mira otra. ¿Cómo lográs esa colaboración entre las áreas para lo que hacen ustedes y para complementarse mutuamente? Bueno, me pasó que cuando adquiero la gerencia de performance, nuestra gerenta de brand y media había entrado en vacaciones porque, bueno, por maternidad y demás. Entonces me tuve que hacer cargo de todo, el 360 del B2C. Entonces eso me dio mucho, digamos, estaba bastante colapsado, pero también me dio la posibilidad de ver un poco el 360 de todo, ¿no? De todas las áreas y ver cómo trabajan y qué necesidades tenían también. Y bueno, ahí lo que hacemos en general y cómo trabajamos es, bueno, cuando hay que armar una campaña, se viene Hot Sale, armamos un plan de medios en conjunto. Ahí, digamos, cada área tiene su responsabilidad, pero cuando hay que trabajar en conjunto, se arma un plan de medios, un plan de marketing, se lleva adelante y todos participan de eso y todos saben lo que va a hacer el otro. Entonces, en principio es trabajar en conjunto para ello, entendiendo que brand va a ser más offline, va a ser más, tenemos que ir a atacar en la vía pública, tenemos que mostrarnos en prensa, después en performance todas las campañas digitales que ya sabemos, media para que negocie con proveedores para poder sustentar un montón de campañas que vamos a salir y que eso nos va a dar más músculo en cuanto a la inversión. Bueno, todo ese mix es el que pivotamos entre todos para llevar adelante la mejor campaña. Perfecto. Y también esas herramientas me imagino que son fundamentales para coordinar también cómo está compuesto el negocio del mundo, si vamos al grupo, al CBC Corp. Digo, porque la pata online es una de las patas, pero también tienen otros canales y otros jugadores que cumplen un rol. Hace poco estuviste con Víctor de tu equipo en el Conversion Day y hablaron de un concepto llamado Phygital. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona? Sí, el concepto Phygital es un poco... el objetivo es trazar el 360 de la venta del usuario, ¿no? O sea, nosotros, y depende de cada industria y la posibilidad de cada compañía y negocio, tenemos una omnicanalidad muy fuerte que es, bueno, la web, que mencionábamos que tenemos más de 1 millón de usuarios por mes y hoy más de 160 agencias en todo
en toda Argentina. Entonces, tenemos la posibilidad de aprovechar esa omnicanalidad. Y lo digital es el concepto que decimos, bueno, queremos cerrar el 360 del usuario, si bien comenzó su camino de la compra en la web o en una agencia. Pero vamos, generalmente parte de un vuelo. Entonces, trabajamos en el cross-selling, en este 360 de la compra del usuario para que pueda finalizar todo con nosotros. Ese es un poco el concepto de nuestro negocio. Que el usuario que está comprando pueda finalizar todos sus productos con nosotros, toda su compra y fidelizarlo. Hoy tenemos tener la atención personalizada en las agencias, un soporte en la web. Bueno, todo eso va a generar una confianza en el mercado que nos da una ventaja competitiva. ¿Y esto de Phygital es algo que ya existía y que lo adoptaron o fue algo que crearon para resolver el desafío puntual que tenían? Bueno, en realidad ya existía porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí lo empezamos a encarar con un concepto y una estrategia como Phygital o como, potenciar la omnicanalidad. Lo materializamos. Le pusieron un poquito de branding y de color, está perfecto. Y eso después que lo llevaron internamente, lo presentaron a diferentes áreas, ¿cómo lograron esa evangelización de este concepto? La verdad que lo presentamos en dirección y avancemos, siempre hay que tener un sustento de pruebas para demostrar en cuanto a rentabilidad, que es algo posible. Pero la verdad que cuando vos tenés poca venta en algún producto y lo potenciás, el resultado ya está a la vista. Si vos tenés un gran porcentaje de venta de vuelos y empezás a generar mayor venta terrestre o de seguros médicos, ya está a la vista. O sea, se rentabiliza solo. Así que la verdad que fue rapidísimo y medio que lo empezamos a trabajar de nuestro lado. Bien, buenísimo. Y yendo un poquito a su funnel de adquisición digital, ¿no? Que desde performance, ¿qué rol cumple cada canal o cada medio en su visión del funnel? Mencionaste en un principio que SEO tal vez cumple un rol más upper funnel, pero ¿cómo se dividen los focos en todo ese embudo? Bueno, en realidad SEO está en los tres, Okay. la verdad, y hacemos mucho foco en eso. Después, en cuanto a awareness, sabemos que las redes sociales son el primer punto. Muchas veces se prejuzga de que, el cliente va a comprar un vuelo en Instagram, ¿no? Que estás navegando, te aparece la publicidad, pero eso es el primer touch, digamos, es el primer punto de contacto del cliente y hay que darle mucho valor. Nosotros, eso es una de las cosas también que muchas veces se subestiman y tuvimos que, culturizar a los equipos de producto para que entiendan que tienen que apostar en ese tipo de canal. Después, como dijimos, en cuanto a consideración y conversión, tenemos todos los canales de performance más directos y atados al ROI, como son las campañas de Google, como Programmatic, metabuscadores. Tenemos afiliados que trabajan con la venta directa. Pero es un poco eso, entender y que entiendan que tienen que apostar a todo el funnel para que sea una retroalimentación también. Tal cual. Sí, creo que ese es uno de los grandes como avances / desafíos de los últimos años en digital, que se busca tener una visión, una conversación verdaderamente de todo el embudo, verdaderamente de todo ese camino y no verlo tanto como en silos separados. Acá está paid media, acá está SEO, allá están redes sociales, sino que es todo parte de una misma conversación y por eso también me interesaba el concepto ese de Phygital porque conecta todo también lo que es offline a toda esa parte online y al fin y al cabo nos movemos en una economía de la atención. Sí, en captar la atención del usuario y todos estamos compitiendo desde negocios, marcas, servicios, entretenimiento
por la misma atención que tenemos como personas, cada vez tal vez es un poquito más chica. Y está bueno eso que mencionabas de las redes sociales, que de darle ese push para entender, porque es el principal lugar donde está yendo nuestra atención. Bueno, y nos ha pasado también de capacitar a producto, ¿no? También que mucho se consideraba que a través de un email salía todo y se mostraban todos los productos y todos querían salir. Entonces, tomarse el tiempo para capacitar a producto. Cada uno de los chicos arma capacitaciones de sus canales y hacemos un espacio de 1 hora para que mostrarle cuál es el objetivo, que no solo email es el canal a mostrar, sino bueno, las redes sociales, bueno, Twitter, Meta. Y después están los canales de conversión, que obviamente todos quieren estar, pero que es importante que estemos en los más upper funnel para después convertir. Tal cual. Bueno, ya tenés muchos años de experiencia en la industria, no solamente de digital, pero también de marketing. Tuviste experiencia offline, ahora estás obviamente principalmente enfocado en el online. Siempre digo, no te voy a pedir la bola de cristal, y si la conseguís, compartímela por favor, pero más allá de tu visión hacia dónde los próximos 5 o 10 años va la industria digital, ¿a dónde a vos, Lucas, te gustaría que evolucione la industria digital? Bueno, la pregunta es bastante debatible. A mí, ¿dónde me gustaría que haya una personalización más profunda todavía de los canales? Que se puedan trabajar aún más las audiencias, que se pueda segmentar de una manera más eficiente, que no pasemos toda una automatización, que eso no lo perdamos porque es donde es un poco donde uno también se va a diferenciar en lo digital, donde hay tanta competencia. Ser inteligentes en las audiencias es donde te hace la diferencia. No me gustaría, la verdad, que se haga todo una automatización. Entiendo, y bueno, una de las cosas que también veo que va todo apuntado a la inteligencia artificial, ya lo sabemos, está acá. También hay que perderle el miedo, o sea, que se use como algo que nos va a dar un salto de calidad como analistas. Bueno, el analista del futuro yo creo que no va a ser tan operario, tiene que ser, y tenemos que tener más visión de negocio, más estrategia. Ya el analista va a tener se va a subir un poco la vara. Yo creo que es lo único que va a hacer la inteligencia artificial, porque se tiene que trabajar bien. Así que bueno, hay que adoptarla sin miedo como todo y aprovecharlo. Pero bueno, sí me gustaría que no se pierda esa personalización de las audiencias en lo digital. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo en toda la visión y también en el rol que por lo menos también desde mi opinión me gustaría que ocupe la inteligencia artificial en potenciar y dar más espacios o capacidades para enfocarse en la estrategia y el negocio y menos en la ejecución o la Exacto. parte de apretar botones que tal vez ahí es donde no se aporta el mayor valor. Por último, si volvemos a ese Lucas que estaba pensando en estudiar tal vez nutrición deportiva, tal vez estaba ahí como luchando con es marketing, no es marketing, es por acá o no es por allá. ¿Qué 2 consejos le darías para su carrera tanto universitaria como todo lo que después fue su carrera profesional? Bueno, el principal consejo es que a veces uno tiene miedos y hay que tratar de afrontarlos, de llevarlo, de sobrepasarlo. Yo era muy fanático, bueno, por mi edad, Karate Kid, ¿no? Eso de no perder con el miedo, eso a mí me ha paralizado en ciertos puntos de mi carrera el miedo, o de no afrontar ciertas cuestiones porque eso te paraliza. Bueno, nada, hay que jugársela, yo creo que el momento donde yo di ese salto de calidad en mi carrera fue cuando pude sobreponerme a ese miedo. Nada, lo que puede llegar a pasar, uno a veces piensa escenarios negativos o lo que fuera, y bueno, a veces es mejor fracasar, que nunca es fracaso, pero digo, habiéndolo intentado, que no. O sea, la verdad que eso es una de las cosas que fui trabajando a lo largo de mi carrera también para sobreponerme. Sí, totalmente. Creo que el único fracaso es cuando verdaderamente uno no aprende de algo. Exacto.
y que detrás de ese crecimiento y ese progreso hay seguramente o una decisión difícil o una conversación difícil. Sí. Pero bueno, está bueno ese mensaje de no frenarse por eso. Y eso de escucharse, ¿no? Porque uno puede apoyarse en la gente que quiere, en su familia, en sus amigos. Está muy bien tomar todos los consejos, pero tomarlos como consejos, y hay algo internamente que siempre te va a decir, che, es por acá. Creo que eso es importante, escucharse y hacer una introspección, porque nada, ese es el camino, creo, ¿no? Sí, no tengo la verdad, pero yo por lo menos fue lo que me fue sirviendo. Yo por lo menos doy mi voto que también creo que es por ahí. Y creo también en el valor mucho de atar los puntos o atar los cabos hacia atrás. Siempre va a ser mucho más fácil que atarlos para adelante, y creo que muchas veces uno piensa o busca que esa decisión que tome tenga toda la lógica, sea como mencionaba antes, arriba a la derecha siempre. Y a veces hay que ir un poco en contra de eso y escucharse uno mismo, que tal vez fue también la decisión que vos tomaste cuando cambiaste del rubro automotriz para entrar al mundo. Y bueno, hoy por hoy liderando uno de los equipos de performance más importantes de toda la región, en una de las industrias más competitivas que existen en el mundo. Creo que tienen mucho sentido esos cabos atados para atrás. Así que nada, Lucas, muchas gracias por sumarte, por esta conversación, y nos vemos pronto. Dale, a vos, al equipo, y muchas gracias por la invitación. Cuando quieran. Por supuesto, gracias.